Bueno, la ponencia que escucharemos a continuación está a cargo de Jesús Jornet y Purificación Sánchez, del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Valencia. Y bueno, esta ponencia conecta con la temática del anterior congreso que se hizo en 2012 en el Conservatorio Profesional de Música de Torrent, en Valencia, sobre el tema de la evaluación. De este congreso ha salido un proyecto muy ambicioso y muy innovador que se llama Cultura de Calidad y Evaluación en los Conservatorios, en los que ha habido desde luego una respuesta por parte del profesorado, yo diría que entusiasta, por la gran colaboración que ha habido en todos los aspectos. Y bueno, la ponencia de Jesús Jornet y Purificación Sánchez, que bienvenidos al congreso. Bueno, va a explicar y a difundir el contenido de este proyecto, al mismo tiempo que se va a dar también en qué estado, una visión de en qué estado está en estos momentos el proyecto, porque es un proyecto muy elaborado y tiene una serie de procesos, y yo creo que muchos de los profesores de aquí, de la Comunidad Valenciana, saben que esto está en marcha y han colaborado dentro del proyecto, y se va a explicar un poquito en qué estado está en los diferentes apartados, y también se va a relacionar con la temática que nos ocupa hoy de empleabilidad, todo el tema del proyecto de evaluación y de la evaluación con el tema del congreso de hoy. Como disponen ellos de muy poquito tiempo y tienen mucho que decir, no me voy a extender más. Vamos a dar paso ya directamente a la ponencia, que lleva por título Sistemas de mejora, estado del proyecto Cultura de la Evaluación en los Conservatorios. Recordaros que después de esta ponencia habrá una pausa, ¿vale?, de media hora aproximadamente, y nos incorporaremos después. Buenos días. En primer lugar, queremos dar las gracias, tanto en mi nombre como en el nombre de mi compañero Jesús Jornet, a la organización de este primer congreso. Decía que en primer lugar quería dar las gracias en mi nombre y en nombre de mi compañero Jesús Jornet a la organización de este primer Congreso Nacional de Conservatorios por habernos invitado. Para nosotros, ellos lo saben muy bien, es una gran satisfacción poder participar hablando de la cultura de calidad y evaluación en los conservatorios. Se trata, como ya se ha señalado por parte tanto de Raúl como de César, de un proyecto que se engendró a finales del 2012 gracias a Manuel Tomás, en aquel momento subdirector general de Innovación Educativa y actual secretario autonómico, que nos brindó la oportunidad de presentar y hablar en ese primer congreso de conservatorios sobre la importancia de la evaluación para la mejora. En este congreso, en el 2012, surgieron múltiples opciones y se pensó que lo más procedente, lo más oportuno, era trabajar a partir de tres grandes líneas. Estas tres grandes líneas, que son las que vamos a presentar en nuestra ponencia, son, por un lado, a un nivel macro, presentar y trabajar sobre el diseño de un mapa de indicadores que nos permita presentar una panorámica sobre cuál es el estado de la formación de la música y la danza en la Comunidad Valenciana. A un segundo nivel, pensamos trabajar en cuanto al estudio y análisis de cómo están los conservatorios profesionales de música y danza en la Comunidad Valenciana, aquellos que son gestionados desde la Generalitat Valenciana. Y a un tercer nivel pensamos trabajar en cuanto a lo que era la evaluación de las competencias musicales a nivel de aula con los estudiantes. En estos tres proyectos nosotros destacaríamos muchas cosas, pero sobre todo queríamos destacar la gran labor que está desempeñando César Cabedo desde el CEFIRE, puesto que, entre otras cosas, ha gestionado lo que es una plataforma Moodle con 3 espacios para cada uno de estos 3 proyectos, y esto ha permitido
que se cree una dinámica de trabajo colaborativo muy interesante, de manera que han participado hasta el momento más de 300 profesores de los diferentes conservatorios. Desde luego, esto es lo que hace posible que se esté desarrollando esta línea de investigación. Nosotros, que estamos trabajando en evaluación y en otros ámbitos, como en la enseñanza primaria o incluso en la universidad, nos hemos dado cuenta que esto no ocurre, esto no es frecuente, ¿no? El nivel de implicación tan elevado y tan apasionante que está desarrollando el profesorado de los conservatorios, desde luego en otros sitios no se ve. En este sentido, yo en primer lugar voy a presentar cuál es el estado actual de lo que es el estudio de la evaluación de las competencias musicales y posteriormente Jesús, mi compañero, os hablará de cuáles son los avances que hay en el macroanálisis. Vamos a presentar lo más breve y claramente posible qué se ha hecho desde el 2012, qué se ha trabajado y en qué momento nos encontramos. Así pues, a nivel micro, queríamos señalar que el tema de la evaluación de las competencias musicales y, por supuesto, de danza es un tema muy complejo de abordar. De hecho, en una ocasión se le preguntó al director de PISA pues, por qué no se evaluaban las competencias musicales, ¿no? y de danza, y su respuesta fue que porque no sabían. Por tanto, estamos ante una panorámica de que es un tema complejo de abordar, pero bueno, que es posible realizarlo, de hecho lo estamos realizando gracias a la implicación del profesorado. En este sentido, la evaluación de las competencias es un proyecto que nosotros hemos arrancado con la finalidad de diseñar un sistema a través de portafolio que nos permita, como ya he dicho, evaluar las competencias de música y danza. Este portafolio se está desarrollando en todas las especialidades, tanto de música como de danza, como ahí pueden ver, y lo que estamos viendo es que de momento vamos a trabajar sobre cuarto y sexto, los niveles finales, y a partir de ahí vamos a intentar extender este sistema de evaluación a través de portafolio a todos los niveles. Bueno, la idea de portafolio, curiosamente, tenemos que destacar que nace precisamente en el mundo artístico, donde es frecuente que se trabaje a partir de un book, donde los artistas presentan todas las evidencias de sus realizaciones. A partir de los años 90 se empezó a pensar en la posibilidad de utilizar el portafolio como un proceso útil en la enseñanza y fundamentalmente en lo que es la evaluación de las enseñanzas. En este sentido, pensamos que el portafolio es un sistema, un mecanismo de evaluación muy útil y se sustenta fundamentalmente en lo que es la creación de rúbricas de desempeño y en su validación. En este sentido, las rúbricas nos van a permitir, por una parte, evaluar lo que son las enseñanzas, las competencias de la música y la danza, y además vamos a poder disponer de evidencias, de información, para identificar diferentes niveles de competencia entre nuestros estudiantes. A modo de ejemplo, para que se puedan un poco situar, esto es lo que sería una rúbrica en la que, como podemos ver, se muestra el criterio para una especialidad concreta, en este caso piano, y podemos ver que podemos llegar a saber si un estudiante aún no tiene la competencia adquirida o tiene diferentes niveles de competencia, bien un nivel de competencia básico, medio o incluso alto. Para poder llegar a realizar todas las rúbricas de todas las especialidades, tanto en música o como danza, se hizo, lógicamente, en todo este tiempo mucho trabajo. Se realizó un taller de formación dirigido al profesorado, a partir del cual, como ya he comentado, se diseñaron todas y cada una de las rúbricas.
A su vez, una vez realizadas las rúbricas, lo que se hizo fue hacerla llegar a todos los profesores de los diferentes conservatorios, de manera que cada uno de los profesores que querían y de manera voluntaria valoraron tanto lo que es el portafolio como estructura, como herramienta, como mecanismo de evaluación, como las rúbricas correspondientes. Ahí hemos mostrado, bueno, a modo de ejemplo, pues el número de personas que han ido participando y aportando su valoración respecto al portafolio y a la rúbrica. Una vez realizadas las rúbricas, el siguiente paso, ¿cuál ha sido? El siguiente paso ha sido realizar la grabación de diferentes estudiantes sobre una misma interpretación en cada una de las especialidades, de manera que una vez grabado al estudiante se ha enviado, se le ha dado a 3 profesores distintos, los cuales con la rúbrica delante valoraban al estudiante, de manera que además de garantizar toda la confidencialidad en este proceso, lo que se pretende es poner en marcha un mecanismo que nos permita saber si está funcionando correctamente esa rúbrica y nos permite poder evaluar correctamente a los estudiantes en su competencia tanto de la música como de la danza, de manera que se valorará la rúbrica a partir de ver el acuerdo y el consenso que existen en el profesorado respecto a esa grabación. Con esas grabaciones y con la valoración de esos 3 profesores de cada una de las grabaciones, en estos momentos nos encontramos con que disponemos aproximadamente de unas 56 grabaciones, lo que supone que hay un total de 168 profesores que van a evaluar a estudiantes a partir de las rúbricas y posteriormente, y es en el punto en el que nos encontramos, vamos a analizar toda esta información, vamos a ver cuál ha sido el resultado del uso de esa rúbrica, vamos a devolver la información al profesorado y vamos a empezar a utilizar el portafolio en su conjunto durante este curso en los diferentes conservatorios por aquellos profesores, por aquel profesorado que lo estime oportuno. Por tanto, yo creo que es evidente que es un proyecto ambicioso, difícil, pero posible de abordar y bueno, nosotros fundamentalmente estamos muy ilusionados con este trabajo y además vemos que este sistema de evaluación con el portafolio va a permitir indudablemente tener repercusiones a nivel de empleo. ¿Por qué? Porque en primer lugar el portafolio nos va a permitir tener unos estándares comunes que van a permitir establecer niveles de desempeño en los egresados en todas las especialidades, igualando niveles en los diferentes conservatorios. Además, nos va a permitir este portafolio identificar puntos fuertes y puntos débiles de nuestras enseñanzas, de todas las especialidades, y esto va a permitir poder orientar planes de mejora. Por último, indudablemente, la evaluación a través de portafolio nos va a permitir demostrar los niveles de calidad conseguidos por todo el alumnado en particular y, por tanto, esto va a ser una garantía para los centros de cara al acceso a los niveles superiores y, por tanto, al empleo. Y por mi parte, esa ha sido mi presentación. Mi compañero continuará. Bien, buenos días, muchas gracias Puri. Yo voy a continuar presentando lo que serían los otros 2 proyectos que tienen que ver con la evaluación de las instituciones y con la evaluación de lo que sería el mapa de indicadores que representaría lo que es el impacto y relevancia de la formación en música y danza en la Comunidad Valenciana. Fijaos que cuando estábamos escuchando a Miguel e Isabel, pues dices, bueno, yo si fuera músico de danza o como papá de una chica que está queriendo dedicarse al canto, casi me cortaría las venas, de verdad. Es que es una situación lamentable porque ves que vuestra profesión es una profesión, pero no guarda desde el punto de vista social ninguno de los cuidados, ni académicos, ni administrativos, profesionales,
que tienen que ser requisitos para que funcione como una profesión. Es decir, es una profesión aprofesionalizada. Entonces, en ese sentido, digamos que queda mucho por hacer, pero como decían ellos al final, obviamente todos juntos se puede avanzar. Entonces, en el caso del proyecto que os estamos presentando, os queríamos hacer como una reflexión, es decir, la evaluación tiene, por así decirlo, como dos usos. Un uso de mirada hacia el interior y un uso de mirada hacia el exterior. Como instrumento de representación de la realidad nos permite identificar, por ejemplo, los niveles de competencia de un estudiante o la calidad con que se realiza la formación en una institución como un conservatorio profesional, o qué impacto tiene, qué relevancia tiene en la comunidad, en la sociedad, lo que es la formación musical y de danza. Esa mirada, que puede ser hacia el interior y que nos puede dar información para mejorar la situación del estudiante, la situación de la institución y también cómo se estructura desde el punto de vista o se apoya desde el punto de vista de esa estructura social, que indudablemente en la Comunidad Valenciana tiene mucho impacto, pues también puede tener una lectura desde el exterior y precisamente el impacto que puede tener en un modelo de profesionalización es muy importante. ¿Por qué? Pues porque la información que va a dar la evaluación va a servir para poner de manifiesto elementos que hacen falta para poder avanzar en líneas que habían señalado Miguel e Isabel como carencias importantes en la profesionalización de la música y de la danza. Entonces, fijaos que en el caso del proyecto que estamos llevando a cabo, por una parte en la evaluación de instituciones y la evaluación del mapa de indicadores, os vamos a señalar, al igual que ha hecho Puri, vamos a ver el objetivo y en qué momento está y qué repercusión tiene de cara a la empleabilidad. Fijaos que, en primer lugar, respecto a lo que serían los objetivos del modelo de evaluación institucional, la finalidad básicamente es establecer un plan de mejora. Fijaos que desde el principio, al poder trabajar con libertad en el cómo diseñar la evaluación, es decir, no trabajamos desde un modelo prescrito por la ley, sino porque simplemente de forma voluntaria se decidió en el congreso anterior que los conservatorios que quisieran iban a poner en marcha un sistema de evaluación, pues se ha podido diseñar un sistema de evaluación básicamente de corte formativo, que es el sentido o el mejor sentido que se le puede dar a la evaluación. Por eso la idea es que la finalidad del proyecto es poder establecer para cada uno de los conservatorios un plan de mejora y poder identificar incluso quiénes serían los actores dentro del sistema que podrían o deberían actuar para que ese plan de mejora se pueda llevar a cabo. Dentro de lo que es el proceso del diseño del proyecto, fijaos que obviamente lo que sería la parte central es realizar la autoevaluación. El sistema parte, al ser un sistema formativo, parte de un sistema en el que es el propio conservatorio el que crea una comisión que realiza, de acuerdo con una guía y unos criterios que ha establecido la Comisión General de Control y de Seguimiento del Proyecto, lo que hace su propia evaluación. A partir de su propia evaluación emitirá un informe que podrá ser validado o refutado a partir de una comisión externa que visitará el conservatorio y que con el mismo tipo de criterios y de informaciones podrá ver si realmente el autoinforme es representativo o no de aquello que se ha detectado como puntos fuertes y débiles del programa y podrá establecer sus aportaciones para el plan de mejora. La idea es que una vez establecido el plan de mejora, durante 2 o 3 años, la temporalidad está por decidir aún, pues se pueda dar tiempo para que ese plan de mejora se pueda llevar a cabo
y posteriormente pues se evaluaría el grado de consecución de los objetivos que se habían planteado en el plan de mejora. Entonces, desde ese punto de vista, fijaos que en este momento diríamos que se dispone de la información para que los conservatorios puedan cerrar su autoinforme y que lo que sería la visita de los comités de evaluación externa se realizaría a partir de marzo-abril. La idea sería que básicamente a finales de curso, en junio, se dispusiera ya de una panorámica cerrada de todo lo que son los planes de mejora y, por lo tanto, nos pudiera dar una visión más o menos general de cómo está la situación en cada conservatorio y en el conjunto de ellos. Como os decía, parte de un comité de evaluación interno, que son profesores, alumnos, etcétera, están representados los colectivos implicados en el conservatorio, y el comité externo estará compuesto por profesorado externo al conservatorio evaluado, participará en la inspección y a partir de ambos informes se podrá establecer un informe unificado que realizará la comisión de coordinación. Tened en cuenta que para poder hacer esto el esfuerzo que se ha tenido que llevar desde los conservatorios ha sido muy alto, porque las personas que se han ido implicando, como decía Puri, han sido muchas, pero es que además se han tenido que ir formando. Entonces, todo el proceso de puesta en marcha de todos los planes, sea el de competencias, sea el de instituciones o sea el de indicadores, ha requerido de talleres de formación y luego de la implicación activa en la realización de los diferentes elementos que se necesitaban para hacer la evaluación. En el momento actual, diríamos que, como señalaba antes, estamos a punto de disponer de los autoinformes y diríamos que sería como, desde este punto de vista, la primera vez que no en España, sino en general, que conozcamos nosotros a nivel internacional, instituciones de formación de música y danza han hecho un proceso de evaluación de la propia institución. No conocemos que se haya realizado ni en el marco del proyecto de competencias, diseños de competencias, como decía Puri, Andreas Schleicher, el director de PISA, dijo no sabemos cómo hacerlo, pues nuestros profesores y profesoras le han encontrado una solución y sí que podemos estar evaluando competencias, y desde el punto de vista institucional también se está pudiendo hacer. Por último, respecto al mapa de indicadores, deciros que en la Comunidad Valenciana básicamente pues sabéis que se da una situación pues bastante peculiar. Prácticamente más del 32% de los egresados de conservatorios profesionales en España se producen aquí, en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es la primera, entre comillas, exportadora de intérpretes de viento metal. Indudablemente, vayas por donde vayas, te encuentras músicos o gente de danza que son de Valencia. Hoy en día, el artista invitado de la Universidad de Columbia es un pianista valenciano. Algo tenemos que decir como comunidad, dado que en lo que es el tejido social, la presencia de la música, de la danza, de este tipo de actividades, sabéis que está muy extendida y prácticamente diríamos que casi en cada familia valenciana hay alguien que tiene que ver con esto, de la música, etc. Es un elemento de estructuración y de cohesión social fundamental, y cuando te acercas al mundo de la realidad de los que están estudiando música o danza, te das cuenta que ahí no hay ninis, ahí no tenemos ninis. Y cuando se habla de esfuerzo, cuando se habla de colaboración o de capacidad de cooperación, lo ves claramente en lo que es este tipo de enseñanzas. Por eso, el poderlo representar en un mapa de indicadores que nos digan cuántos hay estudiando, qué tipo de especialidades, qué niveles de competencia tienen, cuántos están en la parte, digamos, reglada, en lo que serían las instituciones regladas por la Administración, y cuántos están en instituciones no regladas, es decir, en escuelas de música, orfeones, etcétera, es un elemento que va a poner
sobre la mesa como valor añadido el poder visibilizar la potencia que tiene la sociedad en ofertar este tipo de formación. Por eso creemos que los tres proyectos inciden directamente en lo que sería aportar un granito de arena para mejorar esa situación de carencias que han estado marcando, señalando muy bien Miguel e Isabel. Desde el punto de vista de lo que es la profesionalización y la empleabilidad, estimamos que hay tal potencia en lo que es la formación académica y lo que es la formación social no reglada en este ámbito, que a través de este tipo de proyectos la evaluación va a aportar algo muy importante, que es dar datos para que se puedan conocer. Cuando se hablaba antes del tema de que faltaban las cualificaciones, no están cualificaciones, es que para poder marcar las cualificaciones hay que describir las competencias. Si no tenemos un marco de descripción de competencias, difícilmente podemos exigir que exista cualificaciones. El proyecto del que os ha hablado Puri va a aportar precisamente eso, describir a partir de las rúbricas cuáles son las competencias que debe tener, por ejemplo, alguien de piano, alguien de canto, etc. A partir de ahí podemos exigirle al INCUAL que, descritas las competencias, las tengan en cuenta. Digamos, ¿por qué? Pues porque sabéis que si no la ignorancia es muy atrevida. Y si dicen, bueno, si ustedes no son capaces de decirme qué saben hacer, porque es todo tan subjetivo y tan especial que es imposible de plasmar como un marco regulado, con un marco regulado difícilmente le voy a poder reconocer desde una estructura de regulación, que es una estructura de cualificación. Por eso el marco, digamos, de competencias es fundamental, y luego los otros dos proyectos, los que inciden en la parte macro, también son fundamentales. ¿Por qué? Pues porque el institucional te va a dar las garantías de compromiso social con la calidad de la formación, y entonces te va a decir además con qué calidad se está haciendo, y está poniendo el énfasis en, digamos, desnudarse ante el público y decir, miren, oiga, esto lo hacemos bien y esto lo hacemos mal. Pero como esto lo hacemos mal, nos comprometemos en hacerlo bien, y por eso hacemos un plan de mejora. Y entonces, eso es una garantía que pocas instituciones la dan. Y desde el punto de vista social, el impacto que tiene pues se demuestra contando cuánta gente está implicada en esas cuestiones. Hoy en día tenemos ya el marco de indicadores dispuesto para ser validado, y esperamos que a final de este curso se pueda también hacer visible en la web el mapa de indicadores, y a la vez hacer como un informe, que sería el panorama de enseñanzas musicales, o sea, panorama de las enseñanzas musicales y de danza en la Comunidad Valenciana. Al igual que existe el Education at a Glance, que es el panorama de la educación de la OCDE, que es un informe anual acerca de cómo está la educación en los países de la OCDE, nosotros podemos hacer eso. Eso es el PISA que decía anteriormente Manuel Tomás respecto a lo que podemos ofertar a partir del proyecto. Por eso, simplemente sintetizando, decir que con los proyectos de evaluación, aparte de lo que ocurrió al principio, que siempre que te hablan de evaluación te da un poquito de miedo, ¿no? Porque dicen, ya nos vienen encima a tocar las narices, o sea, no tenemos como profesión apoyos y encima nos vienen a evaluar. Bueno, pues mira, no. O sea, la evaluación le tenemos que dar ese uso positivo, que básicamente es disponer de información unificada acerca de lo que de lo que estamos ofertando a la sociedad como enseñanzas, identificar cuál es la calidad de las instituciones, comprometerse con procesos de mejora, y esa información, fijaos que es básica para establecer un vínculo entre lo que es la oferta y la demanda. Todas las universidades han puesto, y en eso la ANECA lo ha exigido como elemento de calidad de las universidades,
todas las universidades han creado sus oficinas de asesoramiento laboral. Estudian para cada titulación qué impacto tiene, cómo está el mercado de trabajo, qué pasa con sus egresados. Esto que lo haga cada conservatorio es muy difícil, pero que lo haga la administración es muy factible. Y en ese sentido, igual que en aquel congreso le planteamos opciones acerca de lo que podía dar la evaluación, en este le planteamos también a la administración que, si quiere, hoy tiene los mimbres para hacer una cesta nueva, que sería la oficina de asesoramiento laboral, que se puede hacer desde la propia consellería y apoyar desde la propia consellería todas esas labores de orientación que Miguel e Isabel reclamaban para hacer desde los conservatorios. Eso se puede hacer, es factible hacer y se dispone hoy de la información para poderlo hacer. Como decían ellos también, nosotros también nos hemos ido por la misma idea, que aunque hoy la música y la danza sea una profesión aprofesionalizada, tened en cuenta que aunque os sintáis en muchos momentos solos o solas, unidos se pueden hacer muchas cosas. Y eso nos lo ha dicho mucha gente y es una idea que creo que podemos intentarla llevar a cabo. Entonces, nada más, muchas gracias. Esperamos que con la evaluación también nos pueda servir para mejorar precisamente ese ámbito de profesionalización que, en definitiva, es de lo que se trata. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jesús y Purín, por vuestra ponencia. Bueno, yo cada vez tengo más claro que cuanto más avanzamos en este proyecto, más cuenta nos damos todos de la herramienta tan poderosa que es este proyecto de evaluación a muchísimos niveles. La evaluación entendida también como análisis y no como juicio, ¿no? Muchísimas gracias. He querido reservar un poco el turno de preguntas de las dos ponencias. Tenemos a Miguel y a Isabel ahí y hay unos micrófonos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque como íbamos un poquito mal de tiempo, nos hemos ajustado un poquito y tal. Si alguien quiere hacer alguna pregunta referente a esta ponencia o a la ponencia anterior, pues disponemos de unos minutos para atender dudas. ¿Sí? ¿Ahí? Hola, buenos días. Soy Pedro Rodríguez, presidente de la Federación de Sociedades Musicales. Mi pregunta es sobre en la ponencia anterior, cuando hablábamos de mecanismos tanto de orientación laboral como de búsqueda de empleo posterior para los egresados, ¿no? En la universidad, la figura que se ha dado es la de la DEIT, una agencia, una fundación que desconozco si es pública, privada, imagino que tiene una serie de patronos, donde estará la universidad también, la Generalitat, etcétera. ¿No sería mejor esa figura que cada conservatorio tuviera su centro de orientación laboral? Que al final, como hemos visto ahí en la Comunidad Valenciana, ya son 62 centros profesionalizantes, y que si cada uno tiene que generar su propio grupo de orientación laboral, pues va a ser una forma de desaprovechar recursos. ¿No sería mejor que otra entidad, una fundación, en la que podríamos estar todos perfectamente, se dedicara a esas tareas de orientación laboral y de relación entre la enseñanza y el mundo laboral? Yo creo que son dos cosas complementarias. Lo de la oficina, digamos, por así decirlo, de apoyo a los emprendedores culturales no es algo ajeno y es, por ejemplo, en la Universidad Politécnica existe el Instituto Ideas que asesora a los estudiantes o titulados de la propia universidad a la hora de emprender un proyecto cultural. Estamos hablando de una oficina
que en el caso de la Consellería podría depender directamente de la Consellería de Educación, con personal preparado para que los titulados pudieran acudir a presentar sus proyectos. Y otra cuestión es el tema de los departamentos de orientación. Los institutos de la Comunidad Valenciana, bueno, de todo el Estado, de secundaria y de primaria, poseen un departamento de orientación que a lo que se dedica es a ayudar a los alumnos a encontrar su camino, por así decirlo. Cuando un alumno de secundaria tiene que decidir si quiere un itinerario de ciencias o letras, previamente ha pasado por un departamento de orientación. No sabemos la fórmula, sabemos que es necesario. Quizá puede ser en cada conservatorio o puede ser por zona o puede ser un grupo de profesionales dependiente de la consellería que dispongan de una herramienta a la que los estudiantes puedan acudir. Eso ya lo dejamos en manos de los responsables. Solo hacemos hincapié de que es muy importante. Y creo que Miguel quiere comentarte. ¿Sí? No, lo has dicho todo, Isabel. Simplemente apuntillar. Luego es muy importante tener en cuenta cuando estamos hablando de estudios superiores y cuando estamos hablando de otro tipo de estudios. Entonces, la figura de la DEIT o Instituto de Ideas sería a lo mejor aplicable más al contexto de los estudios superiores, y lo que estamos hablando de departamentos de formación y orientación laboral correspondería más a lo que serían los conservatorios profesionales. Disculpa. Sí. Hola, buenos días. Me llamo Valerie Macías, soy directora del Conservatorio de Danza en Alicante. Entonces, me gustaría aprovechar esta ocasión para crear, igual que este congreso parte de una inquietud anterior, en que veo muchísima disponibilidad por parte de la Administración y de todos los que la componemos en formar y evaluar buenos profesionales, pero me preocupa mucho qué orientación laboral les damos, porque en el caso de danza, los conservatorios realmente no sabemos, y las personas que lo dirigimos, para qué estamos formando a nuestros profesionales. Sabemos... Sí, ahora. Bueno, muy rápidamente, crear el germen de saber en danza dónde esta formación, que puede ser muy buena, que vamos a evaluar, pero a dónde la dirigimos. Porque si no hay voluntad, sabéis, no hay escuelas de danza. Creo en música a lo mejor hay más agrupaciones musicales, pero danza, el panorama es desolador, no hay compañías y tenemos los conservatorios, podemos formar, podemos dar herramientas, pero para orientar, realizar esa orientación laboral que ya se hace, necesitamos profesionales del mundo de la danza, no solamente psicólogos, pedagogos, y ofrecerles un panorama real de trabajo. Recordaros también que es necesario abrir al ámbito europeo, pero yo pertenezco al colectivo de danza española único en el mundo y que no está sustentado ni reconocido, como decíais en flamenco, ni suficientemente, ni hay trabajo y no lo podemos buscar fuera de nuestras fronteras. Entonces sí que querría que nunca olvidemos que la formación tiene que estar ligada a la empleabilidad, que es pero de verdad nos asaltan dudas desde las direcciones de cómo hacerlo, cómo orientar ese alumnado y a dónde lo dirigimos. Porque recuerdo que en danza los estudios superiores nos pilla un poco tarde. Nosotros a los 18 años tienen que estar ya nuestros alumnos fuera si se quieren dedicar. Y si no van a ser intérpretes, ¿qué solución les damos? Simplemente es crear la inquietud para que también se aborde desde esa perspectiva. En relación a las inquietudes es normal, el mundo de los conservatorios en general ha estado alejado de este tipo de acercamiento a la realidad laboral y son normales. Pero ante eso siempre encuentras compañeros de viaje y en este caso creo que tenemos la suerte de poder contar con la Consellería, tenemos la suerte de tener asociaciones profesionales
que estamos muy comprometidos con el tema, y luego pues otros compañeros como pueda ser la Universidad de Valencia, que está presente ya no solo, por ejemplo, en este tipo de estudios relacionados con la evaluación, sino, por ejemplo, la PDCV. En breve presentaremos un estudio sobre la realidad sociolaboral de la danza en la Comunidad Valenciana, en la que colaboramos con el Máster de Gestión Cultural. Entonces, con todos esos compañeros de viaje, no me cabe la menor duda de que encontraremos entre todos los mejores contenidos y conseguiremos dar en la diana con cuáles son las mejores competencias o aquellas en las que se tiene que orientar a nuestros profesionales de la música y de la danza, repito. Quería únicamente añadir una cosa. Fijaos que nosotros creemos que para que las cuestiones avancen, por una parte hay que estructurar lo que serían los pasos por los que ves que socialmente luego van evolucionando las cosas. Dices, digamos, el que esto pueda cambiar no va a ser como que llegue el otoño y que salga una seta en el bosque, sino que se tienen que ir poniendo los pasos. Entonces, los pasos que puede aportar, por ejemplo, la información que puede provenir de la evaluación, creemos que es muy importante. ¿Por qué? Pues porque fijaos que el simple hecho de que se pueda demostrar cuánta gente hay implicada en este tipo de estudios puede hacer pensar a las universidades en el interés que puede tener el que esto forme parte de las universidades. Hoy en día, cuando tú analizas universidades a nivel internacional, pues que la Universidad de Columbia o el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es uno de los más nombrados, de las instituciones más fuertes a nivel universitario internacional, entre sus buques insignias tienen su Facultad de Artes. ¿Por qué tenéis aquí el problema de si es grado o no es grado? Pues porque no está dentro de la universidad. Si las estructuras incluso existen, lo que hay que hacer es, en todo caso, tener la valentía de establecer y dar el paso político, el cambio administrativo, para decir esto es universidad también, y los institutos superiores son universidad. No os digo que sea la universidad un buen sitio para vivir, o sea, también es algo que te genera bastante estrés y te genera una marcha así a nivel de lo que es el desarrollo profesional, pues que al final te toca en el corazón, ¿no? Y os lo digo por experiencia. Pero bueno, lo que os quiero decir es que si esto fueran estudios universitarios, estoy convencido que también sería un refuerzo para que salieran muchas más opciones. Como decías tú, que no solo es la labor interpretativa, sino que hay toda una gama de opciones que se puede abrir y que pueden hacer cualificaciones bastante diferenciadas. El caso es que es cierto que en este momento la sensibilidad que hay con el tema de las enseñanzas artísticas, nosotros desde la universidad venimos trabajando, pues bueno, en mi caso creo que desde el año 85 con la administración, ya como más joven, 10 años menos, pero es la primera vez que vemos que hay verdadera implicación en la Consejería de Educación y Cultura con vuestro tema. Entonces, creo que es como una situación como para aprovecharla, es decir, Manuel, César, Raúl, Juan Pablo Valero, que no nos los quiten de ahí, o sea, que los tengamos ahí para seguir avanzando o hacer las cosas muy rápido, porque si no, esto puede quedar en un sueño de unos días nada más. Pero que ese paso a la universidad creemos que es fundamental. Quería añadir una persona más que he tenido la oportunidad de conocer hace muy poco, el presidente Yemerá, que tampoco se nos vaya. Me acuerdo el actual director de Licea. Bueno, vamos a dar paso ya a la última pregunta. No tenemos tiempo para más. Pido brevedad. Siguiendo la orientación profesional que estamos hablando todos de los músicos cuando terminan los estudios, yo creo que sería muy importante
que teniendo la titulación profesional del conservatorio profesional, que los que terminan, los estudiantes sepan dónde estaría su puesto en el mercado de trabajo, qué salidas tienen, en qué podrían trabajar, tanto el profesional como el superior. Pueden ir a orquestas, a bandas, a qué oposiciones pueden acceder, donde pueden estar ramificados todas las profesiones adjuntas a estas titulaciones. Concretarlo para bien de los estudiantes, sobre todo de los padres, para que se queden tranquilos, porque así saben que sus hijos están estudiando, pero tienen una salida profesional, porque muchos, cuando terminan el conservatorio profesional, dejan de estudiar porque no ven claro en las salidas de vivir de la música, ¿no? Cuando terminan todos estos estudios y se van por la universidad, abogados, médicos, etcétera. Sería importante que esto estuviera muy claro. Profesional, tales salidas de trabajo reales en el mercado actual, y superior igual. Por supuesto, por eso hemos puesto en una diapositiva qué contenidos se trabajan en la asignatura de formación y orientación laboral. Todo esto que has comentado son contenidos de una asignatura que en el ámbito de la formación profesional o de otros estudios de régimen especial suponen 2 años académicos de formación semanal. O sea, los alumnos estudian todas estas posibilidades en una asignatura, como puede ser, tan importante como las curriculares propias y específicas de la música. Por eso hemos hecho hincapié en la importancia de una regulación de esa asignatura de orientación laboral en los conservatorios de enseñanzas profesionales de música y danza, y también como paso previo. Por supuesto, a lo mejor no lo conseguimos todo así de golpe, ¿no? Pero la creación de una guía para padres, para familias, para estudiantes, con los recursos que van a poder necesitar. Entonces, eso es viable hacerlo ya. O sea, una guía en el que te digan, con esta profesión de músico tú puedes hacer esto, 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 esto y esto. ¿Vale? O de bailarín, puedes hacer esto, todas estas profesiones. Incluso puedes, de hecho es una tendencia, el hibridizar estas profesiones. O sea, hay pocos abogados especializados en la legislación de música, hay pocos médicos especializados en las dolencias específicas de los músicos, hay pocos fisioterapeutas. Es decir, o sea, si uno cuando termina sus enseñanzas profesionales decide que no quiere seguir su carrera como intérprete, ni como gestor, ni como compositor, pero quiere seguir vinculado al mundo de la música, ¿vale? Tenemos que explicarles que si conseguimos que enfoque la carrera que quiere hacer hacia el ámbito de la música, o sea, no se me ocurre a mí ahora ningún arquitecto especializado en acondicionamiento acústico de conservatorios, por ejemplo. O de suelos. O de suelos escénicos. O de suelos escénicos, ¿vale? Entonces, hay que intentar darles las opciones y no desvincularlos de la música, porque esa formación que han recibido durante tantos años no puede caer en saco roto. Tienen que integrarla en su vida de una manera positiva y constructiva. Yo comentar, actualmente esos contenidos a los que se refiere la compañera, de bueno, ¿qué hacen cuando salen? Los están supliendo, como comentábamos, se está supliendo desde los profesores y de los tutores con su propia experiencia. Es de, pues bueno, yo conozco esto y aquí es donde tú puedes ir. Tal vez otra de las tareas que tendríamos pendientes es hacer un análisis formal y serio, recoger todas esas experiencias de esos profesionales de la danza y de la música que han desarrollado su carrera para poder hacer ese inicio de guía o de itinerario, decir, pues bueno, esto es a donde tú puedes acudir para saber cómo orientarte y a dónde puedes encontrar respuestas. Lo de tranquilos, los padres nunca estarán tranquilos, sobre todo en un contexto de enseñanzas artísticas, pero sí se les puede dar ese principio de tranquilidad. Bueno, vamos a hacer ya aquí, vamos a dar por finalizadas las preguntas. Vamos a dar 20 minutos para almorzar y empezaremos a -15. Muchas gracias.